Jimmy Héctor Jaime Beltrán tenía 28 años y era costeño, era de Sagún, Córdoba. Entonces era una persona sumamente alegre, muy solidario, era muy amigable. Salir con él era un complique porque no llegábamos a 2 cuadras y ya estaba saludando a medio barrio. Vamos para Soacha. Soacha es el sitio donde yo conocí a mi esposo Jimmy, donde nos enamoramos, donde tuve mis 4 hijas, donde vivió con su familia y yo con la mía, y donde unimos nuestras vidas allá en Soacha. Y le dijo, mi prima, necesito a alguien bien pilo que me haga de mesero porque no tengo, yo no sé manejar esto, es un pelado joven y quiero pues que me ayuden. Dijo, pues el esposo de mi prima, él está sin trabajo y él es un costeño más pilo y más colaborador, si quieres le digo. Además me dijo, Pili, es de lunes a viernes, él puede estar los sábados contigo. Le dije, claro, yo le dije, y le pareció perfecto. Se ganaba el mínimo, pero allá le explicaron las propinas acá, son buenísimas. Y ya llevaba trabajando cuando sucedió la toma casi 1 año y unos meses. Y los hechos empezaron el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando mi esposo se fue a trabajar a las 6 de la mañana y se despidió, y a las 11:30 empieza la toma, a las 12 la retoma del Palacio de Justicia, y ahí empieza como una tragedia interminable e incalculable para nosotros, tampoco imaginable para nadie. Es como esas pelotas locas que tú tiras y quedan andando por todo lado, no sabes para dónde coger. No sabes qué esperar, no sabes qué no esperar, solamente quieres que termine ya. Se los muestro y entramos acá al parqueadero. Por acá aquí en la cancha de té. Sí. Ahorita miramos y salimos. Y aquí en la cancha de té. Desde el día que pasó la retoma del Palacio de Justicia hasta los 8 días siguientes que ocurrió lo de Armero, yo no fui a mi casa a dormir. Yo dormí en una cafetería frente a la medicina legal, esperando que llegaran todos los restos. Eso a mí no me garantiza que no hayan entrado o no hayan salido. Pero yo vi cada resto, yo vi todos los huesos. Yo me aseguré que el tatuaje, que si se quemara, que tuviera esta parte de acá, no estaba ahí, no estaba ahí. Si algún día vuelve a aparecer allá, es porque lo enterraron después. Los desaparecidos del Palacio de Justicia fueron un inicio de la cantidad de desapariciones que han ocurrido y que siguen ocurriendo tras este año. Entonces uno no puede decir perdón y olvido. Yo creo que si vamos a hablar de la justicia transaccional, que es hacer un traspaso, y eso requiere un perdón, hombre, si esto va para una paz para mis nietos, mis bisnietos y los futuros venideros, uno dice, bueno, vamos a perdonar, no sé a quién porque no se ha pedido perdón nadie, pero vamos a perdonar, pero sin el olvido. 20 años. Así tenía el pelo cuando él se desapareció, cortico. Uno ya quiere una verdad con una responsabilidad que no sé si venga del presidente Belisario, de Arias Cabrales, de Plazas Vega, de Iván Ramírez, de todos los que estaban en ese tiempo, que debe venir de ellos también, pero también con toda la gente que ha tratado de ocultar y de manipular este hecho. Por eso es tan importante en la vida de nosotros este espacio, y lo fue, y cuando venimos acá es inevitable recordar que aquí vivimos nosotros los mejores momentos. El dolor hizo, el golpe, el piano cargado en la espalda ha hecho que yo me vuelva más fuerte. Hay unos libritos que yo no los he conseguido, o tal vez no he hecho el esfuerzo de conseguirlos. Los tuve durante muchísimo tiempo. Recién él se desapareció, pero como yo volví a casarme y como viajé a otra parte a vivir, me fui a vivir a Venezuela, dejé todo y todo se fue esfumando. Unos libritos de vaqueros que se usaban en ese tiempo. Y yo, ay, sí. Sí. Sí, era esto. Eran estos, sí, con esos dibujitos. Sí, yo me acuerdo que se sentaba y leía mucho tiempo, pero tenía montones, mira, eran unas cajas hartísimas, sí, eran estos. Eran estos libros, sí. Pero lo de la foto es muy íntimo de nosotros dos, es de nosotros dos.
Yo le tomo a las niñas mías todos los años, cuando pequeñas, las fotos del Día de las Brujas, con disfraces que les hacíamos mi mamá y yo, porque no habían esas fábricas que hacen ahora los grandes disfraces, pero eran disfraces muy, muy, muy bonitos, porque mi mamá era costurera y porque yo tenía una imaginación, mi hermana también, y se los inventaba. Aquí se juegan unos campeonatos a muerte, con pelea y todo como desde barrio. Qué lástima de todo eso. Sí, gracias. Que no se desapareció y No se sabe nada. no se sabe nada. Sí. Bueno, que estén bien. Cuídense mucho. Chao, gracias. Ahí en ese pastal le di el primer beso. Era un parque. Y le di el primer beso. Y era una cosa terrible, porque eso era un escándalo, porque imagínate una niña de 14 años darle un beso a un muchacho de 22 en plena calle, eso era terrible. Pero yo como siempre he sido la que he hecho todo al contrario. ¿Es de Pilar? Sí. El que se desapareció en el Palacio de Justicia. palacio. Y se lo mostré a él la noche que llegó de trabajar. Y a él le gustó mucho la foto. Dijo, ay, divina, me la tienes que prestar porque es que hay una congresista que me va a ayudar a conseguir casa. Y yo le hablo tanto de las niñas y de ti, que él cuando vea a las niñas, ella cuando vea a las niñas va a quedar súper enamorada de las niñas. Le dije, no, yo no te presto la foto. Dijo, préstame. Le dije, no, porque es que tú me botas todas las fotos. Y en efecto, él me botaba todas las fotos. Yo no se la quise prestar, él me rogó toda la noche, así pasó la noche. Cuando se levantó a las 5:30 de la mañana, estaba desayunando y desayunó y yo le saqué la foto y le dije, toma la foto, pero primero le hice poner una mano al estilo juramento, júrame. Y dijo, yo le decía y él repetía, yo, Héctor Jaime Beltrán, y le decía, Héctor Jaime Beltrán, juro que si botó la foto no vuelvo. Y no volvió. Y Ricardo Gámez vio a Jimmy después de la toma y me dice, claro, él estaba toda su camisa tiznada, él cuenta, con el pelo muy alborotado y tenía la mano en el bolsillo derecho. Y yo creo, y yo estoy segura que ahí tenía la foto.